Me encuentro en esta ocasión con la arquitecta Yulisa de Aguirre. Ella es una venezolana procedente de Maracaibo que hace 14 años se encuentra viviendo en nuestro país. Estamos entonces realizando esta entrevista para el curso de Sociología de la Educación y haremos las siguientes preguntas. Eh, ¿Cuál es la razón que le hizo migrar a Guatemala? Bueno, en mi caso, yo me casé con un guatemalteco, así que decidimos establecernos aquí. Y bueno, ya por la situación en Venezuela, era más conveniente, digamos, quedarnos viviendo aquí en Guatemala. Excelente. Durante el tiempo que ha vivido en nuestro país, ¿usted se ha sentido protegida por las políticas nacionales en el sentido que se le han respetado sus derechos como migrante? Sí, la verdad, en ese aspecto no he tenido ningún tipo de problema. Sí, he sentido que se han respetado mis derechos y por esa razón también seguimos aquí, ¿verdad? Excelente. En estos 14 años viviendo en Guatemala, ¿alguna vez se ha sentido discriminada en alguna situación laboral o en la comunidad o en alguna cuestión específica de su desarrollo de trabajo? No, en realidad, gracias a Dios, en el tiempo que he estado aquí nunca he tenido ese tipo de problemas. Al contrario, la gente ha sido bastante, digamos, afectiva, ha sido bastante, se ha puesto a la orden, digamos, para ayudarme en cualquier situación que pueda tener aquí, así que por ese lado no he tenido ese tipo de problemas. En cuanto a la cultura de Guatemala, sabemos que pues es muy diferente a la cultura de su país de origen, pero algún aspecto que usted aprecie, que le ha gustado, que le ha eh, inquietado de nuestro país. Yo creo que una de las cosas es la amabilidad de la gente. O sea, aquí las personas son muy amables, muy dadas, y esa es una de las cosas que he sentido aquí, ¿verdad? Que a pesar de que a veces hasta se me olvida que no soy de aquí, hasta que me Ok, dicen que tengo un acento diferente. Pero la amabilidad de la gente es una de las cosas que más me ha llamado la atención de las personas de aquí de Guatemala. muy bien. Y ya para finalizar esta pequeña entrevista, como migrante en nuestro país, ¿qué desea usted aportarle a nuestro país, valga la redundancia? Bueno, obviamente en mi área como profesional, ya gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder apoyar en algunos proyectos. De hecho, la primera vez que estuve aquí en Guatemala fue durante el huracán Stan, y en ese tiempo estaba trabajando con una ONG y junto a otros profesionales estuvimos diseñando viviendas para personas damnificadas. Y también actualmente trabajo en una ONG donde trabajamos con personas con discapacidad auditiva de aquí de Guatemala, así que yo creo que el aporte que puedo hacer es apoyar en lo posible a las personas que están, eh, digamos, sufriendo o pasando por alguna situación en donde de alguna forma yo pueda intervenir, ya sea como profesional, ¿verdad? O como persona, un apoyo emocional, de otra forma, ¿verdad? Así que Excelente. Le agradecemos su aporte a esta entrevista y deseamos que su experiencia migrante en nuestro país sea cada vez mucho mejor. muchas gracias. Dios le bendiga. Bueno. Muy bien, seguimos con el tema de las migraciones y en esta oportunidad está con nosotros en esta entrevista la señora Dilcia Mejía. Ella es originaria de Copán, en el vecino país de Honduras, pero su experiencia de migrante la ha llevado a estar en una época en los Estados Unidos y luego, por algunas razones de familia, ha venido a vivir a nuestro país. Así que vamos a tener a bien hacer esta entrevista. Bienvenida en esta oportunidad a este trabajo que tiene que ver con la migración y con la sociología. Quiero preguntarle, primero agradecerle por acceder a esta entrevista, pero en primer lugar, saber qué motivos le llevaron a Estados Unidos y luego qué motivos le hicieron venir a Guatemala.
Bienvenida. El tiempo es suyo. Gracias. Gracias, pastor. Gracias por la oportunidad que me da también, ¿verdad? ¿Qué motivos me llevaron a Estados Unidos? Los motivos que me llevaron a Estados Unidos fue porque yo quise ser diferente en mi familia, tener lo que no podía tener en Honduras, ¿verdad? Y a eso fui yo a Estados Unidos. Muy bien. Y luego, pues, algún tipo de situaciones la trajeron a Guatemala y ya no a Honduras. Sí, luego regresé acá a Guatemala porque conocí a mi esposo. Mi esposo es de acá del Progreso Jutiapa, de Guatemala, y me casé con él y regresé acá por arreglarlo. Estaba arreglando mis papeles, mi documento, mi estadía en Estados Unidos, legalizándome. Ya. Gracias, gracias por compartirnos esa parte de su historia de vida. En este tiempo en el cual vive usted en Estados Unidos, ¿sintió alguna vez algún tipo de discriminación por el hecho de ser migrante? No, no, En Estados Unidos no hubo migración, no hubo discriminación. no hubo discriminación, al contrario. Ok, ¿y aquí en Guatemala? Aquí sí he tenido discriminación. ¿En qué sentido usted se ha sentido discriminada aquí por su situación de migrante? Porque he llegado a muchos lugares y me dicen, me niegan mucho. Por ejemplo, yo he ido al banco y quiero hacer una cosa, me dicen, no se puede porque usted no es de Guatemala. Una cosa, otra vez, otra señora me dijo, yo le pregunté unas cosas y me dijo, no, lo sentimos, pero usted aquí no es nadie, usted aquí es una persona hondureña. De hecho, por lo que tengo también, por las propiedades que tengo, dicen como una hondureña puede vivir así. Correcto. Eso es parte de lo que le ha tocado vivir aquí en Guatemala y que no lo vivió en Estados Unidos. No lo vivía ya. Sí. Muy bien. Qué interesante ese aporte que nos muestra que muchas veces la cultura nuestra hacia el migrante no es la que debería de ser. Ahora, le pregunto en cuestiones de instituciones, ¿usted ha estado en alguna institución? ¿Cuál es el trato que le han dado? Pues ahorita instituciones. Migración, sus hijos en la escuela, hospitales. En el hospital no. Estuve una vez con mi niño en el hospital, pero no bien. No bueno. No la trataron, no la recibieron bien. No. Por lo mismo. Muy Porque... bien. En cuanto a la educación de su hijo o de sus hijos, usted de mi hijo, en eso sí, ahí vamos, bien. Muy bien, le han atendido bien. Sí. A pesar de todo eso, como persona, como ciudadana hondureña, algo que sí le ha gustado de Guatemala, que sí le ha parecido muy favorable, que sí usted dice, esta es una buena característica de Guatemala. Característica. ¿Qué ha encontrado usted en Guatemala que le guste? Que sí a usted le parece bien. Me gusta, digamos, ¿cómo le dijera? Aquí donde vivimos me gusta la seguridad de acá, del Progreso Jutiapa. De ahí otro lugar. La seguridad. Porque yo, a pesar de todo, ha desarrollado amistades aquí en Guatemala, tiene personas amigas. Tengo unas amigas también que son muy buenas amigas, gracias a Dios, sí tengo amistades muy buenas. Ok. Ya se está acostumbrando a la comida guatemalteca y todo esto, ¿o sigue usted cocinando como hondureña? No, yo cocino como, no sé, poco cocino, pastor, cocina mi muchacha. Entonces sí le cocinan como cocinamos aquí en Guatemala, Sí, correcto. sí. Muy bien.
Ya para terminar esta pequeña plática, en su experiencia de haberse ido a Estados Unidos de forma ilegal y atravesar estos kilómetros de kilómetros hasta llegar, ¿usted recomendaría la migración a la gente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que tanto migran? ¿Cuál fue su experiencia y qué le diría usted a las personas que quieren migrar? Híjole. Bueno, para mí no les aconsejaría, va, pero la necesidad, usted sabe, la necesidad que hay en mi país, en Honduras, está tremendo. Yo no sé, aquí también hay mucha necesidad y a veces eso es lo que nos obliga también, ¿verdad? Pero es tremendo, cuesta O mucho. sea, de ser posible, no recomienda usted migrar. No, no, no. Muy bien. Esta ha sido nuestra entrevista. Agradecemos verdaderamente el espacio que se ha aperturado y la plática que hemos sostenido. Muchas gracias a usted por acceder. Gracias, pastor. Bendiciones. Hemos entonces entrevistado a estas dos personas que nos han trasladado su experiencia como migrantes en nuestro país. Todo esto lo vamos a llevar al filtro o al contexto de los 4 ejes de la reforma educativa, que son unidad en la diversidad, vida en democracia y cultura de paz, desarrollo integral sostenible y ciencia y tecnología. Se puede concluir entonces que es muy necesario que estos 4 ejes de la reforma educativa se puedan trabajar en el contexto del tema de la migración. Como lo pudimos escuchar a viva voz de quienes entrevistamos, esa unidad en la diversidad está muy lejos de ser conseguida. Hemos escuchado de una persona hondureña que al no tener una preparación académica, que al no pertenecer a una clase profesional, se ha sentido discriminada en el aspecto de la comunidad y en el aspecto de las instituciones, como mencionaba ella, el aspecto de la salud. En vez de aprovechar la riqueza que nos proporciona la gente que aquí vive y que nos puede trasladar algunos rasgos culturales de otras naciones para aprenderlas y enriquecer nuestro acervo cultural, pues nos seguimos blindando, la comunidad, la sociedad se sigue aislando y sigue viendo desde otro ángulo a los migrantes. Y pareciera ser que hay un nacionalismo malintencionado que hace que los migrantes se sientan relegados y muchas veces marginados. Sin embargo, también vimos el caso de la persona venezolana que al tener una profesión universitaria, pues es acepta en otros círculos. Eso quiere decir que no hemos entendido la unidad en la diversidad. Pues el otro eje de la reforma educativa, que es la vida en democracia y cultura de paz, pues de repente también tenemos que analizarla en el sentido que Guatemala hoy por hoy, a pesar de todos sus males sociales, a pesar de todas las situaciones que no nos hace ser un país de primer mundo, en el contexto de otras naciones, pues presenta algunos pueblos que le proporcionan al migrante seguridad y cultura de paz. La persona de Venezuela ahondaba más en el comentario extra entrevista, que a pesar de las grandes diferencias que ella encuentra entre Venezuela y Guatemala, ella habla de sentirse segura y protegida y tener el soporte de las instituciones estatales y públicas y no públicas que le hacen sentir un mejor ambiente para su familia que en Venezuela. Pero sin duda alguna hay que seguir trabajando esa vida en democracia y cultura de paz. El desarrollo integral sostenible tiene que trabajarse en nuestro país, ya que por la experiencia la persona de Honduras recomienda y decía en su experiencia propia que no le recomienda a nadie
que de ser posible no se tiene que migrar, que los sufrimientos, que los riesgos y todo a lo que se expone un migrante, pues es mucho más de lo que se dice en las historias cotidianas, en las historias que nos hacen llegar muchas personas. Sin embargo, mientras no haya un desarrollo integral sostenible en donde el guatemalteco desarrolle en todos los sentidos que necesita, pues ese riesgo va a seguir siendo asumido por la persona migrante. Y en cuanto a la ciencia y la tecnología, obviamente nos damos cuenta que una persona que tenga una preparación científica y tecnológica, como la persona que tiene un grado de arquitectura, pues tiene mejores oportunidades para migrar, tiene mejores oportunidades a donde quiera que vaya. Es entonces una realidad que no podemos negar, el hecho que una persona que se presente ante cualquier país con una preparación científica y técnica, o lo que bien se dice mano de obra calificada, tiene una apertura en donde quiera que esté, ya sea en Guatemala, ya sea en Europa, ya sea en Sudamérica, Estados Unidos, Canadá o México, que aquella persona que solo puede ofrecer una mano de obra no calificada. Este entonces ha sido el argumento final de este reportaje que tiene que ver con la migración y los ejes de la reforma educativa y su relación con el currículo, caso Guatemala.